Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta charla de nuestro curso básico, que es el liberalismo. Como siempre, les decimos, el Instituto Peruano por la Libertad tiene entre sus objetivos propiciar la participación activa de más personas en la toma de las decisiones y tratar de desterrar las formas tradicionales de hacer política. Tratamos, como ya lo hemos mencionado siempre también, que las personas tengamos mayor información al momento de tomar decisiones para así tener la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y en este sentido, y a través de la difusión de las ideas de la libertad, como lo venimos haciendo cada semana, el día de hoy queremos presentarles un tema bastante interesante, que es la libertad de contratación. Eh, Antes de pasar a presentar a nuestro expositor del día de hoy, queremos darle las gracias, como siempre, a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos, sin cuyo apoyo no podríamos estar saliendo con estas charlas adelante. Entonces, le doy el pase a José Muñoz, representante de la Fundación, para que nos dé unas palabras. Adelante, José. Muy buenas tardes, César. ¿Me puedes escuchar? Te escucho perfectamente. Excelente. Muy buenas tardes, César, Raúl, y a todos los participantes de esta sesión de los distintos cursos, capacitaciones que se vienen realizando desde el Instituto Peruano por la Libertad. Nosotros, desde la Fundación Friedrich Naumann, estamos encantados de poder colaborar desde un inicio en esta serie de temáticas que creo que para todos los peruanos son sumamente importantes abordar. Así que siempre el espacio también de formación política es para una fundación alemana como la Fundación Naumann en su oficina de Países Andinos, un tema central. Y es por ello que tanto en este programa de formación, que en realidad no es solamente formación política, sino también es formación económica y creo que en un sentido amplio, formación ética, que es algo que está muy relacionado también con las ideas de la libertad. Así que en este sentido, agradezco nuevamente al Instituto Peruano por la Libertad por la invitación de sumarnos a esta iniciativa, a Raúl por darse el tiempo de participar como experto en este tema, y a todos los participantes desearles una muy buena tarde y una exitosa jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Él es Raúl Bravo Sender. Raúl es abogado, es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una especialización en arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitario en la Universidad Privada San Juan Bautista y en la UTP. Y es autor de el libro El Estado Supranacional, el libro Ideas para liberar al Perú y la Lex Mercatoria en el Derecho Internacional Privado Peruano. Es fundador del Foro Liberal Liqueño, es analista político y columnista de opinión en el diario Lucidez. Raúl nos va a hablar el día de hoy acerca del tema que ya les mencioné, la libertad de contratación. Sin más, lo dejo con el inicio del curso. Adelante, Raúl, y muchas gracias por tu participación. Claro, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, César, Livia, por la presentación y por la invitación también del Instituto Peruano por la Libertad. José Muñoz, muchas gracias también por tu saludo. Un gusto volver a encontrarnos por este medio. Mi saludo y agradecimiento también a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos, por la invitación a poder compartir con ustedes en esta ocasión algunas ideas en torno a lo que es la libertad de contratación. También saludar a Joel Rosales, ¿no? Coordinador del proyecto, promotor de tantas actividades también con Estudiantes por la Libertad. Bien, vamos a reflexionar. No pretendo, digamos, abordar de manera profunda el tema de la libertad de contratación. El espacio en ese sentido no creo que sea el idóneo. Aquí la idea es reflexionar algunas
ideas en términos generales de lo que entendemos por la libertad de contratación, ¿verdad? Y para ello, bueno, me he permitido compartirles una breve presentación en PowerPoint. Entiendo que puedo compartirla, ¿verdad? ¿No? Logran visualizarla allí, entiendo, ¿no? Que también se está proyectando por las redes, las páginas, tanto del Instituto Peruano por la Libertad como de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Bien, vamos a reflexionar algunas ideas, estimados amigos, en torno a lo que es la libertad de contratación, ¿no? Bueno, quienes defendemos pues las ideas de la libertad, nos basamos en la libertad. ¿Qué es la libertad? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Uno podría responderse, bueno, es la última palabra que gritó este líder escocés, ¿no? De la película Corazón Valiente, ¿no? Libertad, ¿no? Libertad gritó cuando el rey inglés lo iba a decapitar, ¿no? Si él pedía piedad, le iba a perdonar la vida, ¿no? Pero finalmente su espíritu rebelde gritó libertad, ¿no? Esta película protagonizada por el actor Mel Gibson, ¿no? Ustedes recordarán el nombre de este personaje escocés. Bueno, vamos a ello a reflexionar en torno a la libertad. ¿Qué es la libertad, no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué entendemos por esta palabra en nombre de la cual se han realizado tantas gestas en nombre de la libertad? Desde las bases del liberalismo entendemos pues a la libertad en dos dimensiones. En una dimensión positiva implica la posibilidad que tenemos las personas de poder actuar en función a lo que nos dicta nuestra razón, ¿verdad? Y por otro lado, la libertad en el ámbito negativo implica la ausencia de coacción, ¿ya? Pero las personas también son libres en la medida de que se despercudan de todo elemento que implique un prejuicio. La principal liberación que debemos hacer las personas también son de nuestros prejuicios en el ámbito interno, ¿verdad? Hay otra interpretación que sostiene lo siguiente, que la libertad se desprende de la propiedad. ¿Por qué? Porque las personas que son propietarias de algo internalizan los valores de la responsabilidad. En su conducta van internalizando una serie de comportamientos con el propósito de no desperdiciar el patrimonio. Se van volviendo responsables. Y lo que debemos tener aquí presente es que la libertad no puede ir separada de la responsabilidad. Son como quien dice las dos caras de una moneda. Somos libres en la medida de que seamos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y cuando somos propietarios, nos vamos volviendo responsables. Y al ser responsables, ganamos libertad, ¿no? Es otra manera de entender a la libertad. Pero lo que debemos tener presente también es que la libertad solamente puede ejercerse dentro del marco legal, o más propiamente dentro del imperio de la ley. Porque todo lo que esté fuera de la ley no es libertad, será libertinaje o será un ejercicio irracional de lo que es la libertad, ¿no? Cuando John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil y eclesiástico, sostuvo la tesis de que la única razón por la cual existe el Estado es para brindar seguridad a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, en otras palabras, pues sostuvo la tesis de que la razón del Estado y por ende de la ley es garantizar un orden en el cual cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de poder desarrollarnos por nosotros mismos. O sea, que podamos ejercer nuestras libertades individuales.
Hoy en día, desafortunadamente, debido a que tenemos una fuerte influencia de lo que es el positivismo jurídico, los legisladores han confundido su rol y ellos creen que a través de la ley pueden regular la conducta de las personas, cuando ello no es así. En el fondo, los legisladores han confundido su rol creyendo que a través de la legislación pueden regular la conducta de las personas. Reitero que ello en realidad es un error. Los legisladores, su función fundamental es hacer de contrapeso con el gobierno. La función de la ley es ponerle límites al ejercicio del poder político en salvaguarda de las libertades individuales. La función de la ley en ese sentido es garantizar un orden en el cual cada uno de nosotros tenga la posibilidad de poder actuar en función a lo que nos dicta la razón. Eso es ser libres, ¿no? Hoy en día reitero que los legisladores han confundido su rol y creen que pueden meterse en la esfera privada de las personas regulando, dicen, ¿no? Ellos regulan la conducta de las personas mediante mandatos, imperativos, normas, que en el fondo son el resultado de la planificación. O en países como el Perú, y de igual manera en América Latina, ¿no? Ocurre el fenómeno del mercantilismo, lo que para Frédéric Bastiat vendría a ser la perversión de la ley, que la ley se convierte en un instrumento de expoliación y de saqueo. La ley entendida como un instrumento para otorgar privilegios a unos y a otros no, o para reconocer derechos o privilegios a uno y a otros no, cuando esa no es la función de la ley, reiteramos. Ahora, bajo estas premisas, ¿dónde es que queda la regulación de la conducta de las personas? En el derecho. En el derecho. Y la pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿quién crea el derecho? El derecho no lo crea o no lo inventa un iluminado, un legislador, un jurista, no. Creer que el derecho lo inventan deliberadamente los legisladores, los juristas, es más bien alimentar una visión autoritaria de lo que es el derecho. El derecho lo creamos todos de manera espontánea, impersonal, cuando interactuamos. Producto de la interacción humana que da lugar a la convivencia, van surgiendo una serie de axiomas, usos, que a la larga se convierten en costumbre y luego logran el reconocimiento convirtiéndose finalmente en el derecho. El derecho no lo inventa el Congreso, no lo inventa un comité de sabios juristas, no lo inventa un grupo de justos legisladores, no. El derecho lo creamos todos, por ello nos inclinamos pues por las teorías de los órdenes espontáneos que muy genuinamente expuso Hayek, ¿no? Ya Karl Menger también en uno de sus ensayos, más propiamente en El origen del dinero, Karl Menger sostiene pues la idea de que el origen del dinero es muy similar al origen del lenguaje y del derecho. En estos tres casos nos encontramos ante procesos sociales que han emergido de manera espontánea y no por la acción deliberada de unas cuantas personas, ¿ya? Entonces la libertad se enmarca pues dentro de este contexto, ¿no? La libertad, una palabra que nos inspira a muchos quienes defendemos pues las ideas de la libertad. Pero la libertad solamente es legítima, ¿no? En aquella área que nos está permitida, ¿no? Según hemos dicho, la libertad se ejerce dentro del imperio de la ley, ¿no? La ley está para garantizar el ejercicio de la libertad. Solamente podemos ser libres dentro del imperio de la ley, porque la función de la ley, reitero, es garantizar un orden en el cual cada uno de nosotros sea capaz de poder decidir por sí mismo.
Por nosotros no va a decidir un grupo de legisladores. Y a menudo lo hace, aunque no nos demos cuenta. El legislador nos expropia la capacidad que tenemos de decidir por nosotros mismos. En gran parte de nuestra legislación nacional, el legislador nos ha arrebatado la capacidad que tenemos nosotros de decidir por nosotros mismos. Es un claro caso de una expropiación. Los legisladores a menudo nos expropian nuestra libertad porque deciden por nosotros. En su creencia nos asumen que somos incapaces de tomar decisiones por nosotros mismos. En ellos se basan pues todas estas ideas de un supuesto rol tuitivo del Estado, ¿no? Que lo verificamos en la contratación laboral, por ejemplo, ¿no? En la contratación laboral, el Estado se pone del lado de la parte débil del contrato laboral, el trabajador. Lo asume incapaz de poder sentarse a negociar con el empleador. En la contratación en materia de consumo también, el Estado se pone de la parte que se supone es la parte débil, dicen, ¿no? El consumidor. Y existe un código de protección y defensa del consumidor, ¿no? Tan parcializada es nuestra legislación que nuestro código se llama Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Por qué no existe en todo caso un Código de Protección y Defensa del Emprendedor? ¿O por qué mejor no existe simple y sencillamente un código de consumo? La legislación y el Estado no pueden parcializarse. Entonces, todo esto se basa en esta idea, ¿no? De que nos asumen a nosotros incapaces de poder tomar decisiones por nosotros mismos. Nos expropian nuestra libertad. Nos expropian nuestra libertad, ¿no? Y en esto se basa, pues, este supuesto rol tuitivo del Estado, ¿ya? Vamos avanzando, ¿no? Entonces, al hablar de contratos, debemos de todas maneras referirnos la libertad entre el contrato y la ley. El contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Nuestro sistema de contratación civil, lo mismo que el de la mayoría de países de América Latina que orbitan en el sistema jurídico romano germánico, prevalece el sistema de contratación consensualista. ¿Qué quiere decir esto? De que basta que haya acuerdo para que haya contrato. O sea, un contrato simple y sencillamente es un acuerdo de voluntades. Otra cosa es el documento. No hay que confundir al contrato con el documento, ¿no? Habitualmente a mis alumnos les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que celebraron un contrato? En las primeras clases de contratos les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que celebraron un contrato? Y en ocasiones me responden, hace un año, ¿no? Que compré una moto, compré un televisor. ¿Qué? O sea que en todo este tiempo no han celebrado contratos. O sea, ustedes no se relacionan jurídicamente en sociedad. Hoy día no han celebrado un contrato y ahí ya viene la reflexión. Cuando, por ejemplo, tomaron el servicio de una movilidad, eso es un contrato. Ustedes me dirán, pero ¿dónde está el papel, el documento? El contrato es un acuerdo de voluntades. Otra cosa es el documento que sirve como medio de prueba de la existencia de ese contrato, ¿no? Entonces, en nuestro sistema de contratación prevalece el sistema consensualista. Basta que haya acuerdo para que haya contrato. Lo que hace el contrato es crear una relación jurídica, un vínculo, un nexo, ¿no? Y el contrato es la fuente principal de obligaciones, es la principal fuente generadora de obligaciones, ¿no? Porque nadie puede quedar obligado respecto de lo que no ha prestado su consentimiento. Claro que hay otras fuentes de obligaciones, ¿no? La ley, las obligaciones que nacen de la ley, o cuando se comete un delito, se ocasiona un daño, entonces nace la obligación de reparar el daño. Pero principalmente nos obligamos porque hemos dado nuestro consentimiento. Y ese consentimiento lo expresamos cuando celebramos un contrato. El contrato lo que hace es crear un vínculo, un nexo entre acreedor y deudor. Y ya dependiendo de cada contrato en particular, las partes del contrato recibirán distintas denominaciones, vendedor y comprador, arrendador y arrendatario, mutuante y mutuatario,
depositante y depositario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa relación jurídica nacen las obligaciones, nacen los derechos, ¿no? Y el contenido de las obligaciones son las prestaciones. Estas prestaciones podrán consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Pero los efectos del contrato son interpartes. El contrato solamente vincula a las partes que lo han celebrado. A diferencia de la ley es erga omnes, la ley es de obligatorio cumplimiento para todos, ¿no? La ley es dada por los poderes legislativos, por los parlamentos, ¿no? Y su naturaleza es que son generales, abstractas, no aluden a específicos beneficiarios o específicas situaciones. No pueden darse leyes con nombre propio. He ahí la garantía de la ley en su generalidad y en su abstracción, que no alude a nadie en particular. Pero las leyes son erga omnes, vinculan a todos sin excepción. Claro que, bueno, en nuestros sistemas jurídicos, pues, la regla es que toda ley tiene una excepción, pues, ¿no? Y todo el mundo ve en la ley, aquí nuevamente nos remitimos a Frederick Bastiat, se da una ley, pero ya todos quieren promover una excepción. A mí exceptúame, pues exonérame, ¿no? Oye, pero si a él lo has exonerado, ¿por qué a mí también, no? A igual hecho, igual derecho. O sea, tú no puedes exonerarlo solamente a él, a mí también. Y así la ley se desnaturaliza, pierde su naturaleza, que es la generalidad, por las excepciones que empiezan a darse en torno a la regla general, ¿no? Bien, vamos avanzando, ya, con esta presentación que hemos elaborado. Ambas figuras, ¿no? Tanto la ley como el contrato son fuentes generadoras de obligaciones, pero como hemos mencionado, la ley es erga omnes, sin embargo, el contrato es inter partes. Ahora, no menos cierto es que los legisladores no pueden ir más allá de lo establecido. O sea, hoy en día los legisladores se meten a regular aspectos en los cuales no pueden meterse, ¿no? Si bien es cierto, nuestro régimen económico es el de la economía social de mercado, ¿no? En nuestra Constitución, el artículo 58 habla de la economía social de mercado. Este régimen se fundamenta pues en la idea de cuánto mercado sea posible y cuánto Estado sea necesario. Claro que, bueno, uno como defensor de las ideas de la libertad preferiría un régimen en el cual haya libre mercado, ¿no? Es decir, que el mercado se regule a sí mismo. Pero bueno, para bien o para mal, pues es lo que tenemos en el Perú, ¿no? El Estado bajo este modelo económico no significa que compartamos lo que dice, pero bajo este modelo económico el Estado puede cumplir un rol regulador, dice, ¿no? Nuestro modelo económico. Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto el Estado puede regular al mercado para no desnaturalizarlo en su esencia, ¿no? ¿Hasta cuánto puede intervenir el legislador en la esfera privada de los agentes económicos? Porque este modelo económico se fundamenta principalmente en el mercado, es decir, cuánto mercado sea posible y cuánto Estado sea necesario. Ya, vamos avanzando. Bien. Entonces, en esa medida, pues debemos entender que los legisladores están limitados, ¿no? Y eso es algo que no comprenden, Lo que pasa, ello se debe, creo yo, a las altas expectativas de la sociedad, de los electores y de la ciudadanía, que tienen la expectativa de que los problemas se los van a solucionar los legisladores. Los problemas no nos lo van a solucionar los legisladores, por muy buenas intenciones que puedan tener, pero a veces en sus buenas intenciones terminan empeorando las cosas, porque más leyes implican más reglamentos implican más directivas implican más entrampamientos legales que en el fondo constituyen costos de transacción, cuando la función económica del derecho más bien consiste en reducir los costos de transacción. Esa es la función de la ley. Reducir los costos de transacción, que contratar sea lo menos costoso posible.
Pero si los legisladores, quizás en sus buenas intenciones, nos van a empapelar de leyes, de reglamentos y de directivas, ya están elevando los costos de transacción, ¿no? Los legisladores no nos van a solucionar los problemas. Aquí el problema se origina en las altas expectativas que tiene la ciudadanía y el electorado en creer que unos cuantos legisladores reunidos en un congreso, en una camarilla política, van a solucionar los problemas de los 30 millones de peruanos. Y ello se reproduce en otros países de América Latina también, ¿no? Ya, vamos avanzando. Preguntas, si es que me parece que hay una pregunta por medio del chat, ¿no? Nos decía Gustavo Ortiz, nos preguntaba, ¿qué opina de la tesis de Hernando de Soto cuando habla de que la extralegalidad es un elemento que sirve para rebelarse contra las legislaciones que solo permiten a unos cuantos acceder al capital y dejar a muchos fuera, ¿no? ¿Y qué opina de la crítica que hace dicho autor a los abogados que no son capaces de recoger las reglas extralegales, espontáneas, en el marco legal debido a su visión estática? Claro, en el fondo, pues, Hernando de Soto, Enrique Gersi y Mario Ghibellini, ¿no? Cuando publican en el año 86 El otro sendero, ¿no? Un libro fundamental que explica la realidad social de la informalidad en el Perú, ¿no? Se basan en las ideas hayekianas del orden espontáneo, ¿no? ¿Por qué los informales son informales? Por los altos costos de transacción, pues, ¿no? Ellos narran en el libro cómo es que montaron un experimento. Les tomó cerca de un año abrir un taller de costura con una sola máquina. Tenían que hacer una serie de trámites, licencias, permisos, que no está el funcionario, que regresan mañana, esto está mal. Les tomó cerca de un año poder abrir de manera formal y legal un pequeño taller de costura. Lo narran en El otro sendero. Hicieron ese experimento para ver con toda esa selva de legislación con la cual nos debemos enfrentar los peruanos cuando queremos emprender un negocio, ¿no? Entonces, y los entrampamientos, pues, a veces los colocamos nosotros los abogados, ¿no? Hay una frase que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Cuantos mayores entrampamientos legales, mejor para nosotros los abogados, ¿no? Porque mayores entrampamientos legales son más problemas. Y bueno, los abogados, como quien dice, ya debemos ir abandonando esa idea de que vivimos del pleito. No, más bien las nuevas generaciones de abogados deben tener otra mentalidad, evitar los problemas, simplificar las cosas, ¿no? Esa antigua escuela, pues, de abogados, ¿no? Que ve en los entrampamientos legales un medio, ¿no? Para ganar, para tener más casos, más clientes, más problemas, más clientes. Pero debemos ir abandonando esa vieja escuela, pues, ¿no? Los abogados hablamos con una serie de términos que la gente ni nos entiende, ¿no? Hemos de una u otra manera monopolizado la aplicación del derecho. ¿Quiénes somos nosotros para decidir por dos, tres o más personas que en un contrato pueden decidir por sí mismos? ¿Quiénes somos nosotros para arrebatarle a la gente el poder de decidir por sí misma? ¿No? Entonces los abogados debemos ser un poco más honestos, debemos ser más, debemos ser más sencillos, no creernos pues que podemos decidir por estas personas. Claro, brindamos nuestro servicio de asesoría jurídica, pero no podemos pues complicarle la vida a las personas. Hay que simplificar las cosas, ¿no? Y ello atraviesa por establecer un marco legal simplificado, ¿no? En nuestro país, pues desafortunadamente, mayoritariamente prevalece esta concepción positivista del derecho, ¿no? Hay profesionales muy capaces, muy competentes, muy entendidos en su materia, pero en ocasiones, pues, creen que desde su ciencia, ¿no? Que pueden ser muy entendidos, muy doctos, pero desde su ciencia, ¿no? Creen que pueden dar códigos, legislar, codificar el derecho, ¿no? Y a las finales, cuando dan estos códigos, la gente no lo siente suyo. No lo siente suyo, no lo sienten suyos estos códigos, no los cumplen, los sienten lejanos a su realidad.
la mayor parte de nuestra legislación nacional es copia y calca de otras realidades, ¿no? El Código Civil de 1852 se basó en el Código Napoleónico de 1804. El Código Civil de 1936 en el BGB alemán de 1900. El vigente Código Civil de 1984 se inspiró en el Código Civil italiano de 1942. Y así podemos ir mencionando otras normas, ¿no? Entonces, estos personajes, pues, que hemos mencionado en el otro sendero, pues, parten del estudio de una realidad, ¿no? De un Perú legal frente a un Perú informal, ¿no? Un Perú oficial, ¿no? De un Perú mercantilista, ¿no? Una legislación oficial frente a una informalidad, frente a informales que siguen sus propios usos y costumbres, ¿ya? Preguntas, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Creo que están interactuando muy bien por el chat. Pueden ir dejando sus intervenciones por medio del chat, ¿ya? Vamos avanzando, ¿ya? Con la explicación de esta presentación, ¿ya? Entonces, el sustento de la libertad de contratación es la autonomía privada de la voluntad, ¿no? El sustento de la libertad de contratación es la autonomía privada de la voluntad, que es la posibilidad que tenemos las personas de poder autorregular nuestras relaciones jurídicas, ¿ya? La autonomía privada de la voluntad implica la posibilidad que tenemos de autonormar nuestras relaciones jurídicas y se manifiesta precisamente en la libertad de contratación, ¿no? En nuestra Constitución está reconocido como un derecho fundamental, como un derecho constitucional. Toda persona tiene derecho a celebrar contratos, pero siempre que sea con fines lícitos, ¿no? Esta autonomía privada de la voluntad se ve reflejada en la libertad de contratación, y la libertad de contratación implica, pues, la posibilidad que tenemos las personas de darnos nuestro propio reglamento normativo que va a regular nuestras relaciones jurídicas, ¿ya? Esta autonomía privada de la voluntad también se ve manifestada en otros ámbitos, no necesariamente en el ámbito de la contratación, ¿no? No necesariamente en el ámbito de la contratación. La autonomía privada de la voluntad también se ve reflejada en otros ámbitos, ¿ya? Bien, vamos avanzando, ¿no? Entonces, ya ingresando a la libertad de contratación, la libertad de contratación tiene dos manifestaciones, ¿no? En primer lugar, debemos entender que conjuntamente con la libertad de trabajo y la libertad de empresa constituyen los tres pilares del sistema económico de libre mercado, ¿no? La libertad de empresa, que se refleja en los emprendimientos, ¿no? La libertad de trabajo, que implica la posibilidad de prestar sus servicios por sí mismo, ¿no? Y la libertad de contratación, que implica la posibilidad de entablar relaciones jurídicas con los semejantes para de allí cooperar, porque el contrato es un instrumento de cooperación en el fondo, ¿no? Solos no podemos conseguir nuestros objetivos, entonces a través del contrato nos relacionamos con los demás, cooperamos, ¿no? Y en la búsqueda de nuestros fines particulares terminamos sirviendo a la sociedad. Eso es lo más peculiar. Las personas en el mercado no están buscando hacer el bien común. Las personas lo que buscan es la satisfacción de sus intereses particulares. La persona que va al mercado a comprar carne no lo hace con la intención, digamos, ay, pobrecito el carnicero, voy a ir a comprarle 1 kilo de carne para que al menos tenga una venta en el día, ¿no? Pobrecito, ¿no? Voy a hacer el bien común, voy a ir a comprarle 1 kilo de carne, voy a colaborar con él. No. Lo que lo impulsa es, pues, de repente ese día quiere comerse un bistec, quiere hacer un guiso, quiere hacer una parrillada. Ese es un interés particular. Pero termina cooperando con el prójimo. El carnicero que va al mercado a vender carne no lo impulsa a una suerte de hacer el bien común. Ay, pobrecita la gente, la sociedad, voy a ir a vender carne para que tenga carne, ¿no? Que comer en su casa. No, lo impulsa su interés particular de ganar dinero para solventar las necesidades de su casa, de su hogar.
pero cada quien siguiendo sus particulares intereses termina cooperando con el otro y eso es el contrato. Es un mecanismo de cooperación que conjuntamente con la libertad de empresa y la libertad de trabajo constituyen las bases y los pilares de un sistema económico de libre mercado. ¿Ya? Bien. El Instituto para la Unificación del Derecho Privado, el UNIDROIT, ha sostenido pues que la libertad de contratación consiste en que las partes tienen libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido. A la luz de esta definición que nos ofrece el UNIDROIT, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, de la libertad de contratación se desprenden dos libertades: la libertad de contratar y la libertad contractual, ¿no? La libertad de contratar y la libertad contractual. Y si nos damos cuenta, son los dos momentos claves del proceso de formación de un contrato o del proceso de perfeccionamiento o conclusión de un contrato. En primer lugar, nos preguntamos, ¿deseo o necesito contratar? Sí, bueno, necesito contratar un plan de telefonía móvil, por ejemplo, ¿no? Es una necesidad, necesito urgentemente contratar un plan de telefonía móvil. Ya. Una vez que se ha decidido que en efecto, sí, se necesita celebrar un contrato, decidimos con quién ya. ¿Con quién voy a celebrar este contrato? Entonces, hay en el mercado una oferta de empresas que brindan estos servicios de telefonía móvil, ¿no? Eso es la libertad de contratar. La libertad de contratar implica la posibilidad que tenemos de celebrar contratos y con quién celebrar contratos. Y una vez que hemos decidido que vamos a contratar y con quién vamos a contratar, luego viene la libertad contractual. La libertad contractual consiste en ponerse de acuerdo con la otra parte en los términos y condiciones del contrato, ¿no? Entonces, recapitulando, la libertad de contratación comprende dos libertades: la libertad de contratar, que comprende la posibilidad que tenemos de decidir si es que vamos a celebrar o no un contrato y con quién vamos a celebrar ese contrato. Y, por otro lado, una vez que ya hemos decidido que vamos a contratar y con quién vamos a contratar, viene la libertad contractual, que significa ponerse de acuerdo con la otra parte en los términos y condiciones de ese contrato. ¿Ya? Esas son las dos dimensiones de la libertad de contratación: la libertad de contratar y la libertad contractual. ¿Ya? En efecto, la libertad contractual, a la libertad contractual también se le conoce pues como la libertad de configuración interna, que consiste en la facultad de determinar libremente los términos y condiciones de un contrato. Las cláusulas es ponerse a negociar con la otra parte simple y sencillamente, ¿no? Las cláusulas, las condiciones, las estipulaciones. El artículo 2, inciso 14 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, ¿no? Aquí pues ese es un tema que entra a la reflexión, porque la pregunta es, ya, muy bien, el ordenamiento jurídico y más propiamente la Constitución nos reconoce la libertad de contratación, pero al mismo tiempo nos dice que el límite es que no se contravengan leyes de orden público y al mismo tiempo que sea con fines lícitos. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿qué es el orden público? ¿Qué es el orden público? ¿Cuál es el contenido del orden público? Y en otras palabras, más concretamente, ¿quién le da el contenido al orden público? Esa es la pregunta fundamental que nos debemos hacer. ¿Quién le da el contenido al orden público? ¿Quién dice esto es orden público, esto no es orden público? Eso es lo que realmente nos debemos preguntar. Aquí yo me baso en las ideas de la Escuela Austríaca de Economía del individualismo metodológico y de los órdenes espontáneos, ¿no? Si nosotros queremos hablar de un orden público, el orden público es un proceso que se va construyendo de manera espontánea y no como erróneamente creemos el día de hoy, que el contenido al orden público lo fijan los legisladores a través de leyes imperativas. Un momento, ¿quiénes son ellos para decirnos hasta aquí nomás podemos llegar, hasta aquí
podemos llegar y a partir de ahí podemos ir más allá. El orden público se va labrando de manera espontánea. El orden público se va dando. No hay mejor orden que aquel que cae por su propio peso. El orden espontáneo de las cosas, ¿no? El cosmos frente al taxis. El orden espontáneo frente al orden dirigido, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos inclinamos más por un sistema jurídico en el cual más bien sean los jueces quienes tomándole el pulso a la sociedad vayan en una labor más que prescriptiva, descriptiva, vayan descubriendo el orden público en función a la realidad social que les toca analizar. Entonces, bajo estas ideas de los órdenes espontáneos de la Escuela Austriaca de Economía, postulamos pues un orden público que no es deliberado por los legisladores, sino que se va dando de manera espontánea en la realidad social. Y la teoría del individualismo metodológico pues nos dice que solamente existen individuos, existen acciones individuales, no existen acciones colectivas. No es el Perú el que le vende espárragos a España, es un empresario peruano que le vende espárragos a un comprador en España. Todo finalmente se reduce a acciones individuales, a decisiones individuales, ¿no? Ideas como el bien común, el bien social, el bien colectivo terminan siendo ideas gaseosas, ideas abstractas. Solamente existen intereses individuales. Y el orden público se va labrando a la luz de acciones individuales, de intereses particulares, ¿no? Y son los jueces quienes deberán tomarle el pulso a la sociedad y darle el contenido a ese orden público en un determinado momento y lugar, ¿no? Entonces, por otro lado, el artículo 2, inciso 24, literal A de nuestra Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y, en consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Aquí también es donde encontramos el fundamento de la libertad contractual, por cuanto la libertad contractual la ejercemos dentro de lo que legalmente no está prohibido, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Si se quiere decir de una u otra manera. Nosotros nos inclinamos por un orden en el cual la ley garantice plenamente las libertades individuales, pero ejerciendo las libertades individuales en la medida que no se lesionen los derechos de otros, ¿no? Y también hay que postular la idea, pues, de que los legisladores, al momento de establecer límites, deben ser muy cautelosos, porque al momento de fijar límites pueden terminar lesionando derechos, ¿ya? Y a menudo lo hacen cuando nos expropian muchos aspectos de los cuales a diario no nos damos cuenta, ¿ya? El artículo 62 de la Constitución Política también establece pues que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley, ¿no? Aquí también en el artículo 62 está reconocida pues la libertad de contratar de la que gozamos las personas, ¿ya? Asimismo, el artículo 1354 del Código Civil, las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Bueno, prevalece pues en nuestro país esta manera de entender, ¿no? Hasta aquí nomás llega tu libertad, más allá no puedes ir, pero la pregunta es, ¿quién establece el contenido a esos límites? ¿Y a qué aspectos o a qué enfoques o a qué maneras de ver las cosas responden esos enfoques, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué en el Perú no es lícito vender o comprar órganos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento para decir que es ilícito vender o comprar órganos? Pero sí se pueden donar, ¿no? O sea, la ley reconoce la donación de órganos, pero por otro lado dice que vender y comprar o traficar órganos es algo ilícito. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento?
Si nosotros partimos que en principio somos propietarios de nuestro cuerpo, ¿por qué los legisladores nos han impuesto esa limitación de poder disponer de nuestro propio cuerpo? ¿Por qué una persona no puede vender un órgano, un riñón o algún tejido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento para que el legislador haya sustraído del comercio y de los contratos ciertos aspectos de la realidad social? ¿En qué se fundamenta? ¿En un contenido moral? ¿En un contenido ético? ¿En salvaguardar la integridad de las personas? ¿Cuál es el fundamento? Este es un claro ejemplo de cómo el legislador nos ha expropiado la libertad de contratación. ¿Por qué no podemos celebrar contratos en este ámbito? ¿Cuál es el fundamento? ¿No? ¿Por qué no se puede traficar libremente con las drogas? Ese es otro tema. ¿Por qué el legislador, bueno, el legislador se basa en un tema de salud pública, ¿no? Dicen, no, las drogas son dañinas para la salud. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que las drogas son dañinas para la salud. Pero ¿por qué el legislador nos ha expropiado la libertad de contratar en este rubro, en vender, en comprar, en traficar con drogas? ¿No se supone que la racionalidad, si lo que se persigue es, digamos, que las personas frenar, si lo que está detrás de este tipo de medidas es frenar el tráfico de drogas, bajo la idea de que las drogas son dañinas para la salud, el hecho de que se pongan este tipo de limitaciones no significa que no exista un tráfico ilícito de drogas, lo existe. Y todos somos testigos de eso, con las consecuencias nocivas que ello conlleva, mercados ilegales, con todas las consecuencias colaterales que ello implica, corrupción, se compran funcionarios, existen las rutas de la droga en el Perú, y a las finales personas civiles que son utilizadas como mochileros para traficar droga, ¿no? Que son amenazados y que finalmente terminan pagando los platos rotos, secuestros, ¿no? Trata de personas y una serie de problemas colaterales asociados con esto, sumado al hecho que estos traficantes de drogas contratan los servicios del terrorismo por un tema de seguridad, que les brinden servicios de seguridad. Entonces, ¿qué ocurriría si hubiera un mercado libre de las drogas, no? Bueno, no tenemos una bola de cristal para, digamos, prever el futuro, pero por especulaciones y otras experiencias se sostiene pues que se sincerarían los precios, ya no se pagaría toda esta cola de compras de conciencia, funcionarios, corrupción, la calidad del producto incluso mejoraría, ¿no? Sería un mercado abierto, las personas honestamente van a un drugstore, compran un estupefaciente y digamos, cada persona es libre de decidir por sí misma, ¿no? Así se va formando la racionalidad en las personas, producto del ejercicio de ensayo-error. Si lo que el legislador quiere es protegernos de esto que es algo nocivo para la salud, más bien termina perjudicándonos a nosotros por todas estas consecuencias nocivas que ha dado lugar este mercado ilícito de las drogas, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo es que el legislador nos ha expropiado nuestra libertad de contratación. ¿Ya? El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la libertad de contratación. ¿No? Bueno, el Tribunal Constitucional, bueno, pues ha pasado por etapas, ¿no? No podemos hablar de un Tribunal Constitucional homogéneo porque ha ido pasando por etapas conforme han ido asumiendo distintos magistrados, ¿no? No creo que sea el escenario para realizar una crítica del Tribunal Constitucional, pero hoy en día creo que la labor de interpretar la Constitución se ha convertido en una labor muy devaluada, ¿no? Todo el mundo quiere interpretar la Constitución a su manera, se cometen excesos, ¿no? Si la interpretación del tribunal no me favorece, entonces digo que es un golpe, o si la interpretación del Tribunal Constitucional sí me favorece, entonces digo que las cosas están bien, que están legalmente dadas, ¿no? Hay que aprender a respetar los fallos de los tribunales de justicia, aunque no los compartamos, ¿no? Eso es muy importante en un Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional del Perú, en el expediente 3866-2006, en un proceso de amparo, ha manifestado pues que el derecho a la libertad de contratación garantiza prima facie los siguientes aspectos.
autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir el cocelebrante. Eso es lo que se conoce como la libertad de contratar. Y B, autodeterminación para decidir de común acuerdo la materia objeto de regulación contractual, es decir, el contenido del contrato. En otras palabras, la libertad contractual, ¿no? Siguiendo la línea del UNIDROIT que mencionamos hace unos minutos, el Tribunal Constitucional también se inclina dentro de esta manera de entender a la libertad de contratación, ¿ya? Entonces, ya para ir finalizando, todo esto se reduce pues a la dicotomía que existe entre la autonomía privada de la voluntad y el orden público. ¿Qué prevalece? Si nosotros nos inclinamos por una sociedad abierta, por una sociedad libre, podríamos muy fácilmente inclinarnos. Sí, prevalece la autonomía privada de la voluntad, pero la autonomía privada de la voluntad, que es el sustento de la libertad de contratación, solamente puede ejercerse dentro de la ley. Ahora, cuando decimos que debe ejercerse dentro de la ley, significa que la función de la ley es garantizar un orden en el cual cada persona tenga la libertad de decidir por sí misma, y dentro de esas libertades la libertad de contratación. Y si nosotros queremos colocar un orden público por encima de la autonomía privada de la voluntad, debemos inclinarnos por un orden público, sí, pero un orden público que no es deliberado por nadie, no es deliberado por los legisladores, por los juristas, es un orden público que va emergiendo de manera espontánea, producto de la interacción de miles y millones de personas, ¿ya? El orden público sí se va dando, pero no porque se le haya ocurrido a unos cuantos sabios juristas que creen que pueden codificar el derecho y que creen que el derecho es lo que a ellos se le ocurre o copian de otras legislaciones de otros países, o lo que para los mercantilistas les conviene legislar para favorecer a sus determinados intereses de grupos, ¿no? El orden público se va dando de manera espontánea, producto de la interacción de todos, ¿ya? A ver, hay algunos comentarios por parte del chat, ¿no? Cristian Pauca dice, ¿cree que es mejor cambiar la Constitución? Hasta ahora no nos ha ido tan mal, la pobreza antes de la pandemia se redujo en un 30%, hay comentarios que dicen que la Constitución apoya a los ricos, lo cual es contradictorio. Si se daría el cambio de Constitución, ¿quiénes la elaborarían? Bueno, sobre este tema, pues, que se ha puesto en tapete, ¿no? Respecto a las últimas manifestaciones, ha cobrado vigencia este tema de una nueva constitución. Yo particularmente soy de la idea que este no es el momento. No es el momento para hablar de una nueva constitución porque los ánimos están exacerbados. No podemos dar una constitución en un clima de inestabilidad política, ¿no? Así como una persona no toma decisiones con la cabeza caliente, tiene que esperar que se serene para poder tomar decisiones trascendentales. De igual manera, una nación no puede dar una constitución así en la actual coyuntura que estamos viviendo en el Perú. Es un clima de mucha inestabilidad política, ¿no? Más allá de la crítica, porque yo creo que en el fondo detrás de todo esto está pues la rivalidad, ¿no? Es una rivalidad que a la final nos está llevando a un camino sin fin, nos está llevando a un abismo. Más allá de que digan, no, que esa constitución ha sido dada en una dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, si van a empezar a dar esos argumentos, entonces yo creo que el pretexto no es tanto dar una nueva constitución para mejorar la realidad de los peruanos, sino porque en el fondo yo creo que hay rencillas personales con un régimen político, más propiamente el régimen de los 90, ¿no? O sea, si lo que los impulsa a querer una nueva constitución es esa rencilla, esa animadversión, esa polarización que, digamos las cosas con nombre propio, o sea, hay una polarización enorme en el Perú entre dos bandos, que en los últimos años lo único que han hecho es hacerle mucho daño al país, ¿no? Y si el fundamento es ese, la animadversión con un determinado régimen político que gobernó el Perú en los años 90, si ese es el fundamento, si en eso están fundando la razón para dar una nueva constitución, entonces no me parece que sea un argumento válido. Más allá de quien haya dado la constitución, yo esperaría en todo caso argumentos decir, no, vamos a mejorar la constitución, la hemos leído, la hemos analizado, hay cosas que mejorar, ¿no? Ya llevamos 27 años con una constitución y estos años nos han servido para reflexionar que hay cosas que pueden mejorarse, ¿no? Pero si lo que los motiva es eso, entonces es más de lo mismo, ¿no?
En el Perú hemos tenido 12 constituciones y todas estas constituciones han sido dadas en procesos políticos de mucha confrontación. No cometamos los mismos errores, no cometamos los mismos errores, ¿no? Si quieren una nueva constitución, esperemos que las cosas se calmen, ¿no? Piero Quiroz nos dice, existe el neoliberalismo definiéndolo como capitalismo entre un grupo reducido. Bueno, el neoliberalismo es un término pues que han inventado para desacreditar a toda una tradición de pensamiento como es el liberalismo, ¿no? Para atribuirle el fracaso de ciertos programas y modelos políticos y económicos, ¿no? Lo único que existe es el liberalismo clásico, la idea del imperio de la ley, la separación de poderes, las libertades individuales, ¿no? Ya luego, ahora, claro, no menos cierto es que hoy en día existe una oleada de quién es más liberal, quién es menos liberal, tú no eres liberal porque crees en esto, tú sí eres liberal porque crees en esto otro. No, yo para diferenciarme de los que creen en esto me hago llamar libertario, paleolibertario, minarquista, objetivista, liberal clásico. Yo creo que finalmente las personas pueden creer en lo que quieran, ¿no? Pero reducir al liberalismo a la idea del imperio de la ley, el Estado de Derecho y la plena vigencia de las libertades individuales. Si nosotros estudiamos, si nosotros revisamos la historia de la humanidad, es la de una lucha constante por el liberalismo en garantizar las libertades individuales. Lo hizo en su momento al derrocar al antiguo régimen de las monarquías absolutistas en salvaguarda de las libertades individuales y hoy en día lo viene haciendo frente a estos regímenes totalitarios del siglo XXI, ¿no? A estos regímenes totalitarios del socialismo del siglo XXI. El liberalismo siempre ha estado ahí para darle la batalla frente a estos regímenes totalitarios. Y en el ámbito político, la democracia liberal es el aporte que ha dado Occidente para garantizar una convivencia pacífica y ordenada, y en el ámbito económico es la economía del libre mercado, pues, ¿no? Si a ellos le quieren llamar capitalismo, bueno, es capitalismo, pues, ¿no? Bien, ya para ir concluyendo, entonces, en eso se reduce, pues, estimados amigos, la libertad de contratación, ¿no? Esta dicotomía que existe entre la autonomía privada de la voluntad y el orden público, ¿ya? Bien, vamos ya concluyendo. Existen algunos límites a la libertad de contratación. Reitero, o sea, yo estoy exponiendo lo que existe en nuestro país, ¿no? Existe esta concepción de que existen límites a la libertad de contratación, ¿no? Como hemos leído el artículo 2, inciso 14 de la Constitución, siempre que no se contravengan normas de orden público y siempre que los fines sean lícitos, ¿no? Y en nuestro sistema de contratación, ¿quiénes ponen los límites? Los legisladores. Pero los constitucionalistas nos dicen que, si bien es cierto, los límites a la libertad de contratación los ponen los legisladores, no menos cierto es que tampoco pueden ir más allá de lo que los constitucionalistas llaman que es el contenido esencial del derecho fundamental, la parte dura, el núcleo duro, la parte indisponible del derecho fundamental o constitucional que ya no admite limitaciones. Porque si se limita esta parte del derecho, ya el derecho se vuelve irrealizable. El derecho se vuelve irrealizable. Ya el derecho termina siendo lesionado en su totalidad, ¿ya? Entonces, si lo que tenemos en el país es un sistema en el cual los límites los ponen los legisladores, a los legisladores hay que recordarles que al momento de ponerle límites al ejercicio de la libertad de contratación, también deben saber que ellos también están limitados en esa labor de ponerle límites a la libertad de contratación. No es que tengan un cheque en blanco y puedan poner limitaciones como les parezca. ¿Ya? Bien. Bueno, estimados amigos, les agradezco por su presencia, por haberme escuchado estos minutos. Si es que hay algún comentario, alguna pregunta, estoy llano a poder absolverlas. Y reiterar mi agradecimiento, pues, al Instituto Peruano por la Libertad, lo mismo que a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. Quedo con ustedes a su entera disposición, ¿no? Reiterándoles el agradecimiento. César. Muchísimas gracias, Raúl. Muy clara tu exposición. Solo que ya no nos da tiempo para atender otras preguntas, ya estamos en la hora que tenemos. Te podría trasladar una de las preguntas de repente que llegaron por aquí sobre este tema de la venta de drogas que mencionaste como un ejemplo.
Si pudieras de repente dar algún mayor comentario sobre esto, ¿no? Nos preguntan si tú crees que la venta de drogas y otros actos que ahora están prohibidos deberían circular libremente en el mercado y por qué. Claro. Bueno, se ha dicho, ¿no? Pero si el Perú liberalizaría el mercado de las drogas, se convertiría algo así como en una suerte de paraíso fiscal de las drogas, ¿no? Vendrían todos los narcotraficantes y el Perú pues alojaría a todos estos traficantes, ¿no? Pero claro, uno puede decir, pero si nadie lo hace, a las finales vamos a estar esperando que otros países lo hagan. O sea, yo creo que este es un tema moral en el fondo, ¿no? Le estamos expropiando la libertad de decidir a las personas. Cada persona es libre de decidir si desea, digamos ya abiertamente, cada persona es libre si desea drogarse o no. ¿Quién es el Estado para decir, oye, tú no te puedes drogar? ¿No? Yo entiendo que, digamos, el objetivo es el tema de la salud pública, ¿no? O sea, la salud de las personas, pero con este tipo de medidas más bien agrava la cosa porque genera mercados ilegales, mercados informales, mercados ilícitos, con todas las consecuencias nocivas que ya conocemos y que ya sabemos, ¿no? Cada vez que el Estado establece prohibiciones legales, lo que promueve son mercados de ilegalidad, mercados de informalidad. En la pandemia lo hemos verificado. Todas las restricciones que puso el Estado, lo único que promovieron fueron espacios de informalidad, espacios de ilegalidad, de alegalidad, ¿no? Y Ujú. más bien, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que lo mejor hubiera sido establecer medidas suaves, no tan cerradas. Un confinamiento muy rígido, a las finales ha sido perjudicial, ¿no? Entonces, el objetivo es más bien establecer un relajamiento en las reglas, que las personas tengan la capacidad de decidir por sí mismas. Y ya cada persona se dará cuenta, no, esto me hace daño, entonces dejo de consumirlo, ¿no? Así se va formando la racionalidad en las personas. Reitero que este es un claro ejemplo de cómo el Estado nos ha expropiado nuestra libertad de contratación. Ok, muchas gracias, Raúl. Bueno, y es un tema siempre polémico, siempre ah, que se puede debatir sobre él, pero digamos, lo podríamos ver de repente en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y Joel, por favor, si nos apoyas con la foto grupal para ya dar término a esta charla. Muchas gracias nuevamente, Raúl, y muchas gracias nuevamente a la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos. A ustedes, estimados amigos.